Bien, mis hermanos queridos, hemos llegado a la parte medular de nuestro programa, ¿cierto? Que es escuchar el pan de vida. Queremos saludar también, hermanos, permítanme saludar a la tía Dani, que también está con nosotros, a Meli, que no la habíamos saludado, que el Señor la pueda bendecir. Está también Marillán, que nos acompaña, que el Señor te bendiga, Marillán, a ti, a tu esposito, Señor. Sí, la hermanita Mónica la habíamos visto también. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanitos. Miren, ¿quién va a tomar el tema hoy día, mis hermanos? Es nuestra querida tía Dina. Y debemos decir lo siguiente, la tía Dina, esta es su primera predicación de un sermón, ¿cierto? Y ella ha estado dispuesta a entregar sus dones, ¿cierto? Sus talentos para poder agradar al Señor al cual ella ama con todo su corazón. Entonces, mis hermanos, pedimos que ustedes también en sus corazones puedan estar orando por la tía Dina para que el Señor la pueda guiar, ¿cierto? Estamos muy contentos de que nuestra querida tía y hermanita Dina esté entregando sus dones y talentos a nuestro Dios. Sabemos que el Señor la va a utilizar como la utiliza en otras áreas también a su servicio. Así que rogamos al Señor que el Señor la bendiga. Yo quiero, mis hermanos, señalarles algo. Nosotros, como grupo pequeño, estamos estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, el capítulo 13, y resulta que hemos tenido una lectura que habla del capítulo 7 y que habla del sello de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está haciendo esto? Miren lo que dice Apocalipsis 13, el versículo en forma específica, el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y el 16, hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y saben que esta persona que tenía la marca dice, y que ninguno pudiese comprar el 17, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, no se va a tratar el tema de la marca de la bestia hoy día, pero para saber qué es la marca de la bestia, debemos conocer cuál es la marca de Dios. Por eso estamos acá. Esperamos que el Señor pueda guiarla, tía. Dejamos el tiempo con usted. Hemos pedido para que toda la semana, para que el Espíritu Santo pueda hacer uso de usted como instrumento en sus manos. Que el Señor le bendiga. Bueno, feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes. Los saludo en el nombre del Señor y también saludo aquí a una amiga que llegó a mi casa, que anoche estuvo en el grupo pequeño, Carolina se llama. Ella es de Tierras Blancas y vino acá, a mi casa, a escuchar la palabra del Señor, así que eso es tan importante. Pido que el Señor la pueda bendecir con su Espíritu Santo, a Lilian y a Carolina y a su familia. Así que para que la conozcan, hermanito. Bueno, antes de comenzar, como todo hijo de Dios, pedimos la oración para que el poder del Señor nos pueda acompañar. Así que le pido a los hermanitos que puedan arrodillarse y los que no, que inclinen su Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por estar reunido aquí en este grupo pequeño, Señor, que tú formaste, Señor. Pido la bendición para cada uno de ellos y pido también que el Espíritu Santo toque su corazón, su mente, y que puedan entender, Señor, lo que tú tienes preparado para el día de hoy. Te pido, Señor, que nos acompañe. Sabemos que tu Espíritu Santo está alrededor de nosotros, Señor, y se mueve. Por eso que pido que toque los corazones de aquellas personas que están conociendo la palabra del Señor. Lo pido, Señor, que tus palabras salgan de mi boca, que sean tus palabras, Señor, no las mías. Te pido, Señor, que nos puedas dirigir en todo. En el nombre de Jesús lo pido y lo agradezco todo. Amén. Antes de comenzar, hermanito, quisiera contestar una pregunta. ¿Por qué es que estamos estudiando el sello el día de hoy? La semana pasada, la hermanita Katy nos mostraba que en los versículos finales de Apocalipsis 13, en el versículo 16, la primera bestia, también conocida como el papado, impone su marca en la mano derecha o en la frente para marcar a lo suyo como falsificación del sello de Dios. Y para distinguir lo verdadero de lo falso, es necesario que conozcamos acerca de la señal entre Dios y su pueblo. En Apocalipsis capítulo 12, nosotros observamos el ataque continuo de Satanás, el dragón,
y en consecuencia el papado hacia la iglesia de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, nos habla de cómo América, apoyando a la mujer, infringe un ataque hacia la bestia, protegiendo la libertad de conciencia, separando el Estado de la Iglesia. Esto juntos con el evento de la Revolución Francesa, que fue en el año 1798, donde se apresa al Papa, perdiendo su supremacía y el poder político militar que le acompañaba, que dan inicio al tiempo del fin. Es por ello que en Apocalipsis 12:17 nos relata el ataque del dragón al remanente de la iglesia verdadera del tiempo del fin. Entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es este mismo ataque que nosotros vivimos, desarrollado con mayor profundidad en capítulo 13, en el Apocalipsis 3. Observamos cómo este conflicto que se originó en el cielo por la envidia de Lucifer hacia la posición y adoración de Cristo, y en conjunto toda su rebelión contra Dios y sus mandamientos se trasladó a la tierra, y como el dragón en primera instancia atacó al pueblo de Israel para que no pudiese venir el Mesías, atacó, hermanos, a Cristo mismo en su ministerio. Y ya cuando aquel había sido arrebatado al cielo, continuó su ataque con los seguidores de Jesús, los cristianos, la iglesia cristiana, hermano. O sea, él no se quedó ahí. La mujer es ayudada por las alas del dragón, del gran águila, para llevarlas al desierto, es decir, en un lugar poco habitado, donde es sustentada por tiempo y medio tiempo, o por 1260 años, que es lo mismo. En consecuencia, el dragón, la serpiente, arrojó agua como de río para que fuese arrastrado por ella, pero la tierra ayudó a la mujer. En versículo 16, verso 16. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, cesó el ataque del enemigo, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy leyendo este pasaje, hermano? Porque en Apocalipsis 13 nos habla de la segunda bestia que sube de la tierra y nos relata ¿qué pasa con ella después que ayudó a la mujer? Es por eso que es de vital importancia que en esta profecía podamos identificar a esa tierra que tragó el río del dragón. Siguiente, hermano. En la parte final de Apocalipsis 13, en el versículo 16 y 17, escribiendo el ataque del dragón, la bestia y el falso profeta, menciona que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos nos declara que la bestia, recuperando el poder político a manos de América apóstata, hablará o decretará matar a quien se rehúse a adorar. Y para hacer esta distinción, marcará los suyos a aquellos que han decidido adorar. Entonces, si la bestia impondrá la marca a los suyos para hacer distinción, entonces también Dios hará la separación o señal entre su pueblo remanente y los adoradores del dragón. Él va a hacer esa separación. El espíritu de profecía señala acerca del tiempo del fin, que solamente habrán dos bandos en la tierra: los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Jesús mismo hace referencia en las Escrituras acerca de la separación de estos dos grupos. En Mateo capítulo 13 nos encontramos dos parábolas que citamos el día de hoy. La primera, encontrada en los versículos del mismo capítulo 47 y 49.
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En esta parábola Jesús hace distinción entre estos dos grupos y nos entrega un detalle. Así será en el fin de este siglo o al fin de los tiempos, cuando los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. O sea, de que a pesar que la bestia tendrá su marca, Dios finalmente el que hará la distinción y separación final de estos dos grupos. Es Dios quien hace esta separación de los dos grupos al final. No es el dragón, como dice acá. En Mateo capítulo 13 también nos encontramos otra parábola que reitera la separación de estos dos grupos en el tiempo del fin. En los versículos del mismo capítulo 38 al 40, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya? El campo es el mundo. Pongamos atención, hermanitos. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este. El Señor hace referencia al mismo proceso, pero esta vez introduce un nuevo concepto, la siega. En el tiempo del fin, este concepto se repite nuevamente en otros libros de la Biblia, haciendo referencia al mismo evento, incluyendo el libro de Apocalipsis. Además que esto confirma lo que habíamos leído en Apocalipsis 13, en que es el enemigo quien siembra la cizaña o marca, pero es Dios y sus ángeles quienes apartan y ciegan. Siguiente, en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 14 al 19, tenemos este evento señalado como la siega y que tiene por título La tierra es cegada. Aquí dice, y miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano un hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Que el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Podemos extraer varias enseñanzas y confirmar algunas que ya veníamos mencionando, ¿cierto? Primero es Dios, específicamente Jesús, quien da la orden de separar, quien posteriormente manda a sus ángeles a cegar. En el versículo 1 vemos al semejante Hijo del Hombre con la corona de oro y en la mano su hoz aguda. En segundo, la distinción de los ángeles que cegan, ya que cegan cosas distintas. El primero del 15, del versículo 15 al 16, es cuál ciega la mies madura de la tierra. ¿Ya? ¿Cuál es esta mies? ¿Cuál es esta mies? En Mateo capítulo 9, del versículo 37, 38, encontramos una pista. Entonces dijo a su discípulo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Como podemos ver, la mies hace referencia al pueblo de Dios. Y otra característica de este cereal que guarda en el granero lo encontramos en Mateo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El otro ángel que sale
del verso 18 y 19 es distinto al primero que ya que éste tiene poder sobre el fuego de la ira de Dios, vendimia las uvas maduras, pasadas, y estas son echadas en el lagar de la ira de Dios. El segundo grupo distinto, uno, la mies que es guardada en el granero, haciendo referencia al pueblo de Dios. Y el otro, las uvas que son echadas en la tierra para ser consumidas por el fuego de la ira de Dios, haciendo referencia a los impíos. Conocemos entonces que es Dios quien ordena separar a estos dos grupos en el tiempo del fin. Y son estos los ángeles quienes distinguen y cegan a estos dos grupos. Uno para protección de Dios y otro para la condenación de Dios. ¿Me entienden, hermano? Conocemos entonces que Dios quien ordena separar a estos dos grupos en el tiempo del fin, y son estos los ángeles quienes distinguen y cegan. Ustedes saben eso, hermanito. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo entonces estos ángeles diferencian a estos dos grupos? O sea, ¿cómo? Porque uno no lo entiende, ¿no es cierto? La siguiente. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 9, en el versículo de 3 al 6, describe el mismo evento de aquella distinción de estos dos grupos. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y al otro dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a los viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Quién es, hermano? Por su santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. En el verso 3 primero hace referencia a un varón de Dios vestido de lino, con un tintero de escribano en su cintura. Aquel varón es el que le pondrá una señal en su frente como símbolo de pertenencia del pueblo de Dios. En el versículo 4 añade además de que este pueblo sellado es quien gime por la apostasía y abominaciones que están cerca de ella. Es decir, tiene un rol activo en la proclamación de estas abominaciones. Este varón o ángel es quien junta la mies en su granero, como lo mencionaba Apocalipsis 14. En el versículo 5 encontramos la mención de otro ángel que junta a aquellos que juntan a las uvas para el lagar de la ira de Dios, citando Apocalipsis 14, y que los distinguen porque estos no tienen señal, por lo tanto no han de acercarse a ellos. Me recuerda mucho al relato de Éxodo con la última plaga de la muerte, en donde el pueblo de Dios debían poner una señal en el umbral de su puerta con la sangre del cordero, y el ángel no debía acercarse a esos hogares. No sé si ustedes recuerdan, hermano, en Egipto cuando hubieron las plagas, la última plaga fue esa, la que mataron a todos los primogénitos, y el Señor, para no ir y matar a los hijos de Israel, para los hijos de Israel, ellos le dijeron que tenían que matar a un animalito y colocar el tinte, que fue lo que se hizo. Finalmente, en la última parte nos enseña que esta distinción comenzará en el santuario, donde mora Jesús, es decir, comenzará por el remanente del pueblo de Dios. En este caso, el pueblo adventista, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Siguiente, hermanita. La hermana comenta este evento en los últimos días. Dice, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca
de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzó las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Hace referencia al evento conocido como el sellamiento de los santos. Además, este evento lo ubica en la línea temporal, cercano al derramamiento de las plagas y de las alas copas de la ira de Dios, como menciona Apocalipsis capítulo 5, capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Bien, ambos, las palabras señal y sello, son intercambiables, y es por eso que la hermana Elena titula esto evento como el sellamiento. El mismo señalado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Nuevamente confirmamos que el sello de Dios se coloca en la frente de los siervos de Dios, y que está netamente relacionado con el derramamiento de las plagas y las copas de ira. En segundo lugar, este proceso de sellamiento ocurre además por la proclamación del mensaje de sellamiento ubicado en Apocalipsis 14, cumpliendo lo que decía Ezequiel 9 acerca de aquel pueblo fiel que proclama las abominaciones que se hacen en medio de él. En Apocalipsis 14, en el versículo 9, advierte en contraposición del sellamiento: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o mano, beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en su cáliz. El manito vaciado puro significa que no tiene misericordia, puro en el cáliz. El final, mensaje de amonestación para el pueblo de Dios, para que vuelvan a Dios para ser parte de su propiedad y heredad. Cada alma de nuestro mundo es propiedad del Señor, por creación y por redención. Cada alma está individualmente a prueba por su vida. Le ha dado a Dios lo que le corresponde. Ha rendido delante de Dios todo lo que es de él, porque fue comprado por él. Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida, están dirigidos por él y recibirán la señal, la marca de Dios, que muestra que son la posesión especial de Dios. La justicia de Cristo los procederá y la gloria del Señor será su retaguardia. El Señor protege a cada ser humano que lleva la señal de Dios. Podríamos decir que el alma le pertenece a Dios por creación y redención, ¿no es cierto? Y aquellos que han sido comprados por él, como menciona Corintios, pues por precio habéis sido comprados, por el precio precioso de su sangre, precioso de su sangre. Entonces los que aceptan a Cristo y su sacrificio en procesión y siguen su dirección, son quienes reciben el sello de Dios. Lo primero entonces es que el pueblo de Dios debe ser bautizado. Nunca se olviden de eso, que lo primero es el bautismo, estando escrito su nombre en el libro de la vida, y haber obedecido su dirección es la primera característica de este pueblo sellado. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Cada alma de nuestro mundo es propiedad del Señor, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Nuestra alma le pertenece a Dios por creación, como dijimos, redención, aquellos que han sido comprados por Jesús. Siguiente. Muchos hermanos malentienden que el Espíritu Santo es el sello de Dios, pero la Escritura nos dice claramente que Él no es el sello, sino más bien quien sella. En Efesios capítulo 1, en el versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para
alabanza de su gloria. El único que puede hacernos fiel a Dios es quien mora dentro de nosotros. Trabaja santificando nuestras mentes y corazones, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Menciona Efesios capítulo 4, versículo 30, y que además es la ara de nuestra herencia, es decir, la promesa de propiedad por parte de Dios para formar parte de la posesión adquirida. Todo calza muy perfectamente en la palabra de Dios, hermano. Siguiente, hermano. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, era versículo 16, perdón, Hebreos 8, 10, por lo cual esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este sello es un sello solo visible para los ángeles, pues está escrito en nuestras mentes y corazón, que la señal de obediencia que nos distingue como la propiedad de Dios. ¿Y por qué está escrito sobre la mente de ellos? Vamos a ir a la siguiente. Dijeron a Adán y a Eva que Dios no los obligaría a obedecer, que no los había privado del poder de obrar en contra de su voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o desobedecer. Eso lo sabemos porque el Señor nos da el libre albedrío. Está escrito en sus mentes, porque voluntariamente debemos elegir seguir a Dios, y escritas en nuestros corazones, porque es el amor de Dios quien nos constriñe. Es aquella respuesta a ese amor divino que nos insta a obedecer, además de asemejarnos a su carácter. ¿Por qué los mandamientos de Dios deben ser escritos en nuestras mentes y corazón? Porque la ley es una revelación de la voluntad y el carácter de Dios. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su amor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En Romanos capítulo 13, versículo 10, el carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley, dice el salmista, tu ley, la verdad, todos tus mandamientos son justicia. En Salmo 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su amor, como su autor, porque debiera ser duradera, porque son el carácter de nuestro Señor, que es eterno. El cumplimiento de la ley es el amor, más bien una respuesta al amor divino. Mientras más permanecemos en su amor, más semejantes somos a su carácter y en consecuencia a su voluntad. Este texto además agrega que la ley de Dios debe de ser tan duradera como su autor, es decir, eterna, como le había dicho anteriormente. Y para que esta ley tenga cumplimiento en nuestro mundo y en nosotros, debe de señalar la jurisdicción de su autor, o bien de que es dueño. Dios, para que aplique sus mandamientos en su posesión y territorio. La palabra sello en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada. Solo los marcados y la realeza podía tener uno, pues era necesario que tuviera autoridad y posesión de un reino o nación. Lo mismo para el cumplimiento de la ley dictada por él. Debía tener la jurisdicción de lo que él era, monarca y dueño, ¿cierto? Lo que le daba validez a la ley y jurisdicción era el sello que el monarca poseía, la estampa de su marca de posesión. Esto es el sello real. Y para que un sello fuera válido, debía de tener tres características vitales. Primero, tenía que tener el nombre del rey o monarca. Segundo, el título del rey o monarca. Y tercero, el territorio gobernado por él. En este caso podemos ver el sello real de Jorge V.
en la imagen acá, en la imagen, ¿se la ven? ¿No? De Jorge. En la imagen podemos su sello en las 3 características: nombre bajo su trono, luego su título ejemplificado en la imagen y las letras circundantes, y también su territorio, Britania o Brit, como se puede observar en la imagen. Entonces, para que los mandamientos de Dios tengan validez y jurisdicción, debe haber algún sello real que se lo dé. No existe otro lugar en las Escrituras en donde podamos encontrar las características del sello real, sino es en el 4º mandamiento de Dios. En Éxodo 20, capítulo 20, versículo del 8 al 11, encontramos el mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Encontramos el sello en el mismo corazón de su ley. Es solo en el 4º mandamiento, sábado, que encontramos el nombre de Dios, Jehová, su título, creador, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, incluyéndonos a nosotros, y su posesión, que es todo lo que ha creado. Lo podemos ver con claridad aquí, que el sábado, quien le da validez y jurisdicción a sus mandamientos, es el sábado, quien cumple todas las condiciones para ser el verdadero sello de Dios. Nombre: Jehová. Título: creador. Territorio: cielos y tierra. En Ezequiel capítulo 20, versículo 20, así lo reitera: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De los 10 mandamientos, solo el 4º contiene el sello del gran legislador, creador del cielo y de la tierra. Los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre, y son suyas todas las bendiciones que entrañan. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y dile: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Eso lo encuentro en Número 6, en Número capítulo 6, versículos 22 y 27. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 3. Lo que quiere es, los que quieren tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del 4º mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales que han aceptado una institución humana en lugar del verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, hermanos, le hago una pregunta. ¿Será que no importa lo que haga y que mientras guarden el sábado seré sellado? Buena pregunta, ¿no es cierto? Para responder esta pregunta vamos a volver a repasar brevemente la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? En Isaías capítulo 8, versículo 16, encontramos mayor detalle de la obra del Espíritu Santo. El profeta de Isaías, capítulo 8, como dijimos antes, menciona que el Espíritu de Dios ata el testimonio y sella la ley entre los discípulos de Dios. Atar es sinónimo de guardar.
¿cierto? ¿Guardar qué? El testimonio de lo que está escrito. Es una acción y consecuencia. Si dan testimonio de su palabra, se sellará la ley entre los discípulos y Dios. En Isaías capítulo 8 y versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido. La fe sin obra es muerta, ¿no es cierto? Escrito está que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Cada vez que usted dedica sus manos a trabajar en sábado, niega virtualmente su fe. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la fe sin obras es muerta y que el testimonio de la vida de uno proclama al mundo. Si uno es fiel o no a la fe que profesa, su conducta rebaja la ley de Dios en la estima de sus amigos mundanos. Por ella les dice: vosotros podéis obedecer a los mandamientos o no obedecerlo. Yo no creo que la ley de Dios es en cierto modo obligatoria para los hombres, pero al fin y al cabo, el Señor no es tan escrupuloso que exija una observancia estricta de sus preceptos, y una transgresión ocasional no es castigada con severidad de su parte. Cuando nos bautizamos, hacemos profesión de fe, somos inscritos en el libro de la vida y desciende con fuerza el Espíritu, pero ese es solo el comienzo, hermano, solo el comienzo de la vida del seguidor de Jesús. La santificación es la obra a cargo del Espíritu de aquellos que perseveran en los mandamientos de Dios, el cual su carácter se hace más santo, semejante a Jesús, reconociendo que el sello de Dios, ¿no es cierto?, es el sábado. Podemos entender mucho mejor los detalles que nos da Ezequiel 9. El ángel con el dintel busca aquellos escritos en el libro de la vida, y eso pasa por el bautismo, ¿no es cierto? Y aquellos los cuales sus obras dan testimonio de su fe, que perseveran en la verdad y guardan los mandamientos de Dios hasta el fin, incluyendo el sábado, en contraposiciones con el falso día impuesto por la bestia, ¿ya? Y con estas citas vamos a ir finalizando, hermanos. En la palabra de Dios se nos muestra las consecuencias que tiene la proclamación del mensaje del tercer ángel. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 12:17, la negativa a obedecer los mandamientos de Dios y la resolución de albergar odio contra los que proclaman estos mandamientos lleva a la guerra más resuelta de parte del dragón, cuyas energías enteras se dedican a oponerse al pueblo de Dios, que guardan sus mandamientos, y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que se pusiera una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, 16 y 17. Pudimos analizar con una mayor profundidad que el sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios? La semana siguiente, bueno, voy a decirlo, la hermanita Paola nos traerá la imitación de Satanás, la marca de la bestia, así que no lo olviden. Recordemos que en la disputa del conflicto final se formarán dos bandos, no se olvide, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, y los que reciben el sello de Dios vivo. Procuremos ser fieles, hermanos, para que podamos ser sellados por el Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos pueda ayudar a cada uno de ustedes a poder elegir el sello de Dios, que es tan importante en estos tiempos finales. Eso era, bueno, es lo que tenía que decir hoy, hermano. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a su familia que representa. Amén. Muy bien, tenía algún problema por acá para poder abrir el audio. Tía Dina,
¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Está más tranquilita? Sí. Qué bueno, mis hermanos. Miren, mi esposa acá está de testigo y mis amigos más cercanos de que cuando me toca predicar se me helan las manos. Se me helan las manos, estoy con las manos muy, pero muy, muy heladas. Muchas veces, mis hermanos, después de predicar, termino así como agotado, así como como que toda la energía que se puso para poder estar atento y servir como instrumento a mis hermanos y uno queda agotado así. Pero ya pasó, ya se hizo la obra del Señor. Esperamos que el Señor, cierto, nos haya tocado el corazón. Mientras la tía estaba predicando, cierto, nosotros conversábamos acá del tema con Pedrito y Pedrito nos señaló algo muy, muy importante, muy aclaratorio. La Biblia nos señala que el Espíritu Santo, que somos sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo entonces si la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo, se habla del sábado como el sello de Dios? Entonces Pedro nos explicaba, ¿cómo era Pedro? Él estaba que cuando hay un sello, ¿cierto? Se pone un sello, se ocupan tres instrumentos, nos decía Pedrito. ¿Cierto, Pedrito? Tres. El primer instrumento sería El que sella. el que sella, la persona que sella, ¿cierto? Va la persona que sella, toma el instrumento para sellar y luego lo que queda marcado en el papel o donde queda ahí una marca que también se le llama sello, ¿cierto? Entonces, está la persona que sella, el instrumento para sellar y el sello que queda aquí marcado. Ahora, espiritualmente, ahora que hemos estudiado esto, ¿cómo lo comprendemos? El que sella es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Luego, el sello con el que marca es la ley de Dios, que se mencionó también, la ley de Dios. Y lo que queda marcado en nuestra frente en este caso es el día sábado que contiene lo que la tía nos mencionaba, ¿cierto? Que contiene el nombre, el título y el territorio de quién es quién sella. Esa característica la vemos solamente en el cuarto mandamiento, ¿cierto? Gracias, tía. Un tema muy clarito. Yo quedé impresionado con los párrafos que usted nos presentó. Muy, muy bonito. Gracias a Dios ya lo Disculpa, tenemos. hermanito, te puedo interrumpir, pero ¿sabes qué? Me lo perdí. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Si no hay mucha molestia. El estudio, Anita, que presentó la tía con respecto del sello de Dios queda grabado en el Facebook. Así que nos buscan en Facebook, Fieles Portantorcha, y ahí va a estar todo el tema, mi hermanita Anita, ¿ya? Y también en YouTube, después luego el Abelito lo sube también para allá. Bien, habiendo dicho esto, habiendo agradecido también que el Señor nos haya acompañado y dirigido en este hermoso tema, ¿cierto? Que nos hablaba acerca del sello de Dios, y ya hemos comprendido que el sello de Dios es el día. ¿Qué día es el sello? Representa el día sábado. Shabbat, ¿cierto? El día sábado, que significa reposo, el cual nosotros por la gracia de Dios, todos los que estamos aquí, estamos cumpliendo, ¿cierto? Llevando adelante el cumplimiento de este mandamiento del Señor, que es apartar este día, apartarnos nosotros para estar con nuestro Señor, ¿cierto? En este día que Él apartó para gozarse y estar con nosotros, ¿cierto? Desde la creación de este mundo. Vamos a pedir, tía Dina, por favor, si usted nos puede dirigir en la oración final antes de cantar nuestro himno de despedida. Por favor, tía. Ya, hermanito, voy a pedir que los que se puedan arrodillar, bueno, que se arrodillen y los que no, que inclinen su rostro. Padre amado, tú que todo lo sabes, mi Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú sabes que estabas nerviosa, Señor, por por exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias porque ya se pudo hacer, gracias a ti, mi Señor. Pido pido para que el Espíritu Santo, Señor, que sabemos que se estaba moviendo en el grupo pequeño de todos los hogares que nosotros nos conectamos, Señor, para que toque los corazones de aquellas personas, Señor, que todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesús, Señor, que no han pedido perdón por sus pecados y han llegado al bautismo, Señor, que es tan importante porque ese es el comienzo, Señor, solamente el comienzo, para que podamos ser santificados en el camino, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que puedas tocar esos corazones, porque sabemos que solo el Espíritu Santo hace esa obra, Señor. Te rogamos también por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar, Señor, y pedimos por ello para que tú los puedas seguir guiando, Señor, y mantenerlos en sus caminos, Señor, en tus caminos, porque sabemos que solo
estando de la mano, afirmándonos de la ancla de Jesús, Señor, podemos mantenernos en tus caminos, Señor, y podemos llegar a ser hijos tuyos, Señor, ahí en tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor, Señor, nos puedas seguir acompañando en este día, Señor, porque es tu día santo, es tu día de reposo, Señor, como tú lo dejaste escrito en tu palabra, Señor, y que muchos han olvidado, Señor. Pedimos para aquellas personas que están en duda, Señor, puedan llegar a conocer de tu palabra. Pido por cada uno de los que hemos hablado de ti, Señor, porque a muchas personas le hemos hablado de tu evangelio, Señor, para que ellos puedan acercarse a ti. Rogamos y suplicamos, Señor, para que todos los hermanos hayan podido entender lo que es el sello de Dios, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, gratitud, Señor, y que puedas seguir con nosotros. Amén y amén.